En esta clase comenzaremos con un tema muy importante que es el uso de las capas. Si bien ya estuvimos viendo, por ejemplo, en Adobe Illustrator el uso de las mismas, en Photoshop realmente es muy interesante e importante que ustedes utilicen esta herramienta al máximo potencial porque les va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, realizar fotomontajes. Existen distintos tipos de capas y poco a poco iremos viendo su aplicación y también las distintas alternativas que nos ofrece cada una de ellas. Lo importante es que ustedes interpreten que las capas podríamos decir que es como un conjunto de láminas de acetato que se van colocando una encima de la otra, como si fueran hojas apiladas, que son transparentes y nos permiten una edición no destructiva. Es decir, que podemos modificar la imagen, pero en algunos casos podemos llegar a modificarla sin perder los datos originales. Vamos a comenzar con la capa de fondo. Si yo, por ejemplo, abro una imagen, fíjense, vamos a abrir la ventana Capas. En este caso, esta imagen se abre como una imagen de fondo. Ahora vamos a abrir un nuevo archivo. En este caso lo vamos a elegir con fondo transparente, le vamos a dar OK. Fíjense que en este caso la capa se abre como una capa normal. Ahora voy a abrir un nuevo archivo, pero en este caso le voy a poner, por ejemplo, un fondo blanco. Y si ustedes observan en este nuevo archivo, esta capa se abre como fondo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando yo abro un nuevo archivo con un fondo de color o un fondo blanco, o bien una imagen, me voy a encontrar con una capa de fondo. En cambio, un nuevo archivo con fondo transparente, me voy a encontrar con una capa normal. ¿Cuál es la diferencia entre una capa de fondo y una capa normal? Las acciones que puedo realizar sobre las mismas. La capa de fondo generalmente está limitada a la posibilidad de realizarle cosas, pues está bloqueada. Este candadito que ustedes ven a la derecha indica que está bloqueada. Por lo tanto, solo voy a poder hacer algunas cuestiones como pueden ser, por ejemplo, algunos efectos o algunos filtros. Pero no voy a poder hacer la cantidad de cosas que sí podría llegar a hacer, por ejemplo, en una capa transparente. Ya vamos a empezar a trabajar con cada una de ellas para que vayan observando estas diferencias. Ahora bien, si yo tengo una capa de fondo, la puedo transformar en una capa normal para poder trabajar sobre la misma e incluso para originar, por ejemplo, efectos no destructivos. Para ello, simplemente me posiciono sobre la capa, botón derecho del mouse y elijo capa a partir del fondo. Aquí le puedo poner el nombre que yo deseo, le vamos a dar OK y fíjense que ahora estoy frente a una capa normal que me ha permitido activar muchas más herramientas. Si yo quiero al mismo tiempo, por ejemplo, armar una nueva capa, simplemente hago clic aquí y creo una nueva capa. También ustedes pueden trabajar con el menú superior donde tienen la posibilidad de crear nueva, duplicar, eliminar, pero tal vez les sea más fácil directamente desde el panel de herramienta capas. Si yo la deseo eliminar, simplemente la elimino al cestito de basura. Vamos a crear una nueva capa para ver algunas otras cuestiones. Si yo le quiero colocar un nombre a la capa, directamente hago clic aquí donde está el nombre, se me activa la posibilidad y yo ahí coloco lo que deseo. Por ejemplo, capa superior. También tengo la posibilidad de ir a propiedades de capa y, entre otras cosas, puedo elegir algún color. De esta manera puedo identificar en forma mucho más práctica los distintos tipos de capa. Esto les va a ser muy útil a ustedes cuando obviamente tengan mucha cantidad de capas en un trabajo de diseño gráfico. A su vez, también las capas pueden ser que yo necesite que no sean visibles para trabajar en forma más práctica e incluso con menos cantidad de información a la vista. En este caso, ustedes simplemente hacen un clic sobre este ojito y la capa no se va a ver en el trabajo.
Otra cuestión que ustedes seguramente pueden llegar a trabajar son los iconos que están en la parte superior, y esto lo que nos permite son los distintos bloqueos de las distintas cuestiones que yo puedo realizar. Por ejemplo, en este caso, esta herramienta me permite bloquear la posición de una capa y de esa manera yo no la puedo mover. Para que ustedes me interpreten, vamos a tomar la capa superior, que como está en forma azul significa que está activada, y vamos a colocarle un color de fondo. Vamos a buscar un verde, vamos a intentar buscar el bote de pintura y vamos a pintar la capa superior de color verde. Si ustedes observan, yo esta capa la puedo mover. Si yo activo la herramienta de bloqueo de posición, yo no voy a poder mover esta capa. Justamente me dice que no se ha podido mover porque justamente está bloqueada la posibilidad de movilización. Si hago clic aquí, puedo mover dicha capa. También algo importante a trabajar sobre las capas es todo lo que hace a las herramientas de edición de las capas. Es decir, por ejemplo, la transformación. La transformación me permite trabajar a escala, a perspectiva, rotar las capas, voltearlas horizontal o verticalmente, y también en transformación libre elijo con total libertad lo que deseo hacer. Por ejemplo, vamos a transformar a escala. Automáticamente yo puedo, por ejemplo, achicar esta figura. También podría transformar en perspectiva y por lo tanto me da la posibilidad, por ejemplo, de lograr una perspectiva. En todos estos casos estamos trabajando sobre esta capa superior que está activa. Como bien les dije, si yo, por ejemplo, voy a aplicar la transformación, y aprieto y cierro el ojito, la capa deja de ser visible. También podría realizar otras ediciones, como podría ser, por ejemplo, contornear. En este caso puedo elegir otro color para contornear. Le vamos a poner en el exterior y fíjense que la capa se ha contorneado. De esta manera estamos trabajando distintas herramientas que nos permiten entender lo que es la capa de fondo y también las capas normales. Algo que lo mencionamos al pasar, pero que tal vez sea muy importante, es que las capas son transparentes. Entonces, por ejemplo, yo esta capa superior podría, por ejemplo, trabajar en la opacidad de la misma, disminuirle la opacidad, que ustedes saben que de esta manera logramos un efecto de transparencia, y fíjense cómo logramos ese efecto sobre el montaje de la imagen.